Bien, vamos a continuar entonces con la clase pasada, que estábamos hablando sobre líquidos pleurales. Eh, Habíamos hablado un poquito de la fisiopatología de la generación del líquido pleural y un poquito habíamos hablado sobre eh, qué funciones cumple el líquido pleural en condiciones fisiológicas. Y ahora vamos a hablar un poco de, bueno, si bien vamos a seguir hablando sobre la fisiopatología, como van a ver en el transcurso de la clase, vamos a hablar un poquito más sobre el tema de recolección, transporte, conservación de las muestras y el análisis físico-químico que se realizan en estos líquidos. Acá en este cuadro tenemos, por ejemplo, bueno, ustedes saben que la toracocentesis es el método, o sea, se le llama el proceso de extracción del líquido pleural. Ya habíamos visto cómo se realizaba, que era una intervención quirúrgica menor, pero no por eso dejaba de ser cruenta para el paciente, y que la realizaba el médico. Y nosotros recibíamos la muestra en el laboratorio con todos los pedidos que se deben realizar sobre esas muestras, y vamos a ver que según el pedido que se realiza es la forma en que se debe remitir al laboratorio la muestra de líquido pleural. Recordarán ustedes entonces que al ser una muestra muy particular, no es una muestra de sangre que se saca simplemente por una punción venosa o una muestra de orina, entonces hay que darle especial atención a esta muestra porque no se puede pedir una segunda muestra eh, por mal conservación o mal transporte o mal recolección de la misma, ¿sí? Entonces, los médicos y enfermeros deben tener toda la información adecuada para una correcta extracción, conservación y transporte de las muestras para que nosotros podamos realizar sobre ellas los análisis que son pertinentes para realizar entonces el diagnóstico oportuno del paciente. Fíjense entonces que acá tenemos, por un lado, estudios bioquímicos, y tenemos estudios físicos, que vamos a ver en un ratito, que tiene que ver con las características físicas, sobre todo que tiene el líquido, que da idea del proceso fisiopatológico que está desencadenando esa colección de líquido. Procesos químicos o estudios químicos, que vamos a ver también, que tienen que ver entonces con diversos analitos, como la glucosa, la albúmina, las proteínas totales, que se realizan sobre esa muestra y que nos van a dar idea o cierta información sobre también lo mismo, ¿no? Lo que está desencadenando a ese proceso fisiopatológico, a ese líquido o la acumulación de ese líquido en la cavidad pleural. El pH, y si es que nosotros tenemos que medir pH, vamos a solicitar una muestra en determinadas condiciones. Fíjense que dice jeringa con heparina sin o en anaerobiosis, es decir, sin cámara de aire, ¿sí? Y eso es importante porque la cámara de aire, el aire mismo del ambiente, modifican el pH del líquido pleural. Si queremos hacer estudios físicos y químicos, el tubo generalmente se utiliza de heparina o de citrato. En algunos lugares van a ver que se utiliza de citrato. Bueno, por consenso se utiliza heparina ahora, heparina de litio, ¿sí? El tubito verde, ¿sí? Con heparina de litio. Y la jeringa con heparina de litio también en anaerobiosis. En caso de que no tengan heparina de litio, las jeringas comerciales que vienen con heparina de litio, como habíamos hablado el año pasado, recordarán, para los medinternos, lo que se sugiere es que, bueno, que el médico heparinice la jeringa con heparina de sodio y listo, la manda de la misma manera en anaerobiosis. En cuanto al tubo con citrato, antes se solicitaba tubo con citrato, pero ahora se solicita simplemente el tubo con heparina de litio. Ya no se utiliza más el tubo con citrato. En vieja bibliografía seguramente encontrarán tubo con citrato muchas veces. ¿Qué otras determinaciones se pueden hacer? Fíjense, adenosina de aminasa, ADA, interferón gamma, anticuerpos, fíjense, anticuerpos antinucleares o factores reumatoideos, ¿sí? Se pueden hacer sobre la muestra. ¿Por qué? Porque queremos descartar enfermedades autoinmunes que puedan generar entonces a la colección de líquido o el derrame pleural en sí. Bueno, todos estos generalmente hoy en día lo que se prefiere al tubo con EMTA es el tubo seco. Siempre cuando uno vaya a hacer anticuerpos, generalmente para serología le pide un tubo seco. También van a ver que se puede pedir tubos con EMTA.
Eso depende de dónde vayan a trabajar ustedes, pero siempre tubo seco es lo más conveniente para hacer anticuerpos o autoinmunidad. Celularidad. Generalmente nosotros, mi experiencia, nosotros no les pedimos al médico que me llene varios tubos para mandar, para hacer análisis físico-químico y citológico del líquido pleural, sino que solamente me basta con el tubo con heparina. Fíjense ustedes acá que está heparina como anticoagulante, entonces del mismo tubito que hacemos el análisis físico y químico también podemos hacer el análisis citológico. El análisis citológico consta de la celularidad, es decir, el recuento total de células. Ya les adelanté que el recuento de células que hacemos es de los leucocitos, ¿sí? Entonces tenemos que diferenciar de los otros tipos celulares, como por ejemplo son eh, el- las células mesoteliales, ¿sí? Que se encuentran también en este tipo de líquidos. Y el recuento diferencial. El recuento diferencial tiene que ver entonces con qué población de leucocitos predomina, ¿sí?, en el líquido pleural, ya sea polimorfonucleares, es decir, neutrófilos fundamentalmente, pero pueden ser eosinófilos y con muy poca frecuencia basófilos, o si son mononucleares, como en el caso de los linfocitos y los monocitos. Porque también eso nos va a dar idea de si es que tenemos un proceso infeccioso que está originando este derrame pleural, bueno, ¿a qué se debe? ¿Sí? ¿A una bacteria? ¿A qué bacteria puede ser? Por ejemplo, tuberculosis, que generalmente se asocia con leucocitosis, pero a expensa de mononucleares, o si es a expensa de una bacteria común, aeróbica o anaeróbica, que generalmente la leucocitosis es a expensa de los polimorfonucleares neutrófilos. Para este caso, entonces, como les decía, pedimos tubo con heparina, o pueden pedir, sí, seguramente, según el lugar donde se trabaje, pueden pedir también un tubo con EDTA, así como anticoagulante, por las mismas características que tiene el EDTA que se utiliza para el recuento hematológico. Para la parte microbiológica, lo que se hace, fíjense, es el GRAM. Para hacer el GRAM, lo que se necesita van a ver que el tubo que se necesita para hacer muchas veces bacteriología o microbiología es un tubo seco, tiene que ser estéril, ¿sí? Tubo cónico, tapa rosca, o fíjense que también está recomendado el tubo el tubo citrato, pero fíjense que dice tubo sin heparina, generalmente sin anticoagulante, estéril y nada más, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es el tubito en el cual se remite. En el caso de que el líquido sea un exudado, en donde la probabilidad de coagulación esté presente, y entonces en un líquido coagulado muchas veces no se puede analizar de manera adecuada un GRAM, porque en la coagulación el coágulo atrapa las bacterias, ¿sí? Las protege, ¿sí? Entonces muchas veces no es adecuado para realizar un GRAM de un líquido pleural coagulado. Entonces en esos casos se sugiere entonces como un anticoagulante como el citrato, para que entonces impida la coagulación de este líquido. Para el cultivo de gérmenes, tanto aeróbicos como anaeróbicos, lo que se necesita o se recomienda, bueno, particularmente enviar el tubo anterior, ¿sí? El mismo tubo seco con tapa rosca, pero en el caso de que la muestra no se procese de forma inmediata, porque no haya un servicio de bacteriología de urgencia, entonces se recomienda, fíjense ustedes, inocular una botella de hemocultivo, ya sea para anaerobio o para aerobio. Si buscan los dos, una y una, fíjense entonces, ¿sí? Frasco con medio para transporte anaerobio o botella de hemocultivo anaeróbico directamente. Inoculamos el medio en la botella la misma cantidad de mililitros que necesita de líquido, como de sangre, ¿sí? O sea, según lo que diga la botella para hemocultivo que necesite inocularse de sangre, inoculamos la misma cantidad, pero en este caso de líquido, y listo, ¿no? Entonces, de esa manera puede permanecer de forma adecuada la muestra por un tiempo determinado a temperatura ambiente antes de que inicie el procesamiento del mismo en
en el Bactalero o en el equipo de hemocultivos. Bueno, lo mismo para hongos. También para hongos se sugiere que se pueda utilizar una botella para hemocultivo, se puede inocular, o un tubo seco, lo mismo, siempre igual. Para baciloscopía y cultivo de Mycobacterium tuberculosis, fíjense que dice frasco de 100 mililitros, frasco, en realidad sería frasco de 100 mililitros sin heparina. Los frascos, esos de orina, también sirven muchas veces, en esos mandan para hacer los cultivos de Mycobacterium tuberculosis. Obviamente también se pueden hacer a partir de los tubos secos convencionales a tapa roja que les estaba contando anteriormente. Y para anatomía patológica, bueno, según las normas del servicio, como tienen que enviar la muestra, eso depende de cada servicio de anatomía patológica en particular. Acá tenemos cómo se envían, cuáles son los tubos que se piden. Fíjense que para estudios bioquímicos tenemos la jeringa con heparina de litio, o la heparina sódica que el médico la va a anticoagular, el tubo con ENTA y el tubo con heparina de litio. A la derecha tenemos, para los estudios microbiológicos, fíjense, este es el tubo taparrosca cónico que yo les decía, el tubo de orina generalmente, en el cual se manda para hacer los estudios bacteriológicos o inoculación de los medios de cultivo. Fíjense, acá tenemos los medios de cultivo convencionales, estos son los automatizados y estos son los medios de cultivo para métodos manuales. Y acá tenemos el frasquito que yo les decía para la baciloscopía, que baciloscopía simplemente es buscar bacilos de Mycobacterium tuberculosis. En eso consiste la baciloscopía en realidad, ¿sí? Haciendo la técnica que ustedes ya saben de Sim-Nielsen, ¿no? La correlación de Sim-Nielsen. Bueno, acá tenemos, bueno, el derrame pleural. ¿Qué sucede cuando la causa del mismo es desconocida? Se envía la muestra al laboratorio. Recordarán ustedes, bueno, previamente el médico auscultará al paciente, encontrará la colección de líquidos vía radiografía, y bueno, después hará la toracocentesis si es que está indicada, según las condiciones que ya habíamos charlado en la clase pasada, con las precauciones que deben tomar, con el recuento de plaquetas y la coagulación. Y el laboratorio, bueno, definirá entonces directamente si es que el líquido es un trasudado o un exudado, según los parámetros bioquímicos, físicos y citológicos que va a informar. Es importante que al recibir la muestra, y esto es algo muy importante para nosotros, sobre todo para mí, para todos en realidad los que vamos a procesar el líquido, que acompañen al líquido pleural la orden médica correctamente definida, con todos los datos adecuados. Edad del paciente, dónde se encuentra ubicado el paciente, el sexo del paciente y el diagnóstico que tiene. Porque del diagnóstico nosotros podemos sacar simplemente, con el diagnóstico y mirando el líquido, ya podemos empezar a discernir si el líquido va a ser un trasudado o un exudado, y entonces podemos ir pensando sobre cuáles son los valores físicos, químicos y citológicos que nosotros vamos a encontrar en ese líquido pleural. Porque si es un trasudado, como dice la diapositiva, bueno, hay alteraciones de los factores sistémicos responsables de la formación o reabsorción del líquido pleural. Recuerden ustedes que en otra diapositiva decían hay alteraciones de presión mecánica, ya sea de la presión hidrostática o la presión oncótica. Mientras que si es un exudado, dice alteraciones de la integridad de la membrana pleural. Hay un proceso inflamatorio que altera la permeabilidad, la selectividad de esa membrana, ¿sí? Aumento de la permeabilidad capilar, obstrucción linfática, como ustedes recordarán, etc. Y esos mecanismos entonces llevan como consecuencia la formación de un líquido con características totalmente distintas, ¿sí?, a lo que sería un trasudado. Bueno, acá tenemos entonces, y esta es para estudiarla, los tipos de líquido pleural. Los trasudados son, nuevamente, fíjense que siempre vamos a estar repitiendo lo mismo muchas veces, y es lo que yo quiero que ustedes les queden bien en claro. Son filtrados del plasma, ultrafiltrados del plasma, que resultan del aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica y en ocasiones alteraciones de la permeabilidad capilar.
Las causas más frecuentes de su origen son insuficiencia cardíaca congestiva, como dijimos, síndrome nefrótico, cirrosis y sobrecarga de líquido, ¿sí? Acá podemos agregar también, por ejemplo, desnutrición, ¿sí? El exudado, en cambio, es un líquido rico en proteínas, resultado de la inflamación de las pleuras. Se produce por alteraciones de la permeabilidad capilar y otra causa es la obstrucción, bueno, del drenaje linfático, como dijimos anteriormente, y tenemos las infecciones, ya sean bacterianas o micóticas, parasitarias también, y algunas virales, enfermedades malignas, eso se llama, llámese cáncer o procesos oncológicos, y enfermedades de colágeno, o sea, autoinmunidad, ¿sí? Autoanticuerpos, sobre todo el lupus eritematoso sistémico. Por eso recuerden que hacíamos medida de autoanticuerpos en los líquidos, ¿sí? Bueno, acá tenemos en el ejemplo del trasudado, tenemos algunos ejemplos, los más comunes, entonces, como ya dijimos, síndrome nefrótico, infecciones crónicas, procesos de mala absorción, eh, incluso desnutrición, falla hepática por la disminución de la síntesis de proteínas, pericarditis constrictiva, falla cardíaca, insuficiencia cardíaca congestiva, hipotiroidismo, etc. Fíjense que tenemos una alteración de la hipoalbuminemia, o sea que tiene que ver con la presión oncótica, o cardiovasculares. En el caso de los exudados, tenemos procesos inflamatorios que tienen que ver con autoanticuerpos como artritis reumatoidea y lupus eritematoso sistémico, desórdenes granulomatosos o infarto pulmonar. Después tenemos por infecciones que pueden ser agudas o crónicas. Las agudas son los empiemas, que podemos saber qué significan, que es colección de pus en el líquido pleural o en la cavidad pleural. Las crónicas, que pueden ser tuberculosis, ¿sí? Y la malignidad, o sea, los procesos oncológicos, tienen que ver con carcinomas pulmonares, bronquiales y por metástasis de algunos cánceres que llegan entonces a ser metástasis a nivel de las pleuras. Podemos encontrar acá también los mesoteliomas, por ejemplo, ¿sí? Que son cánceres que afectan justamente a las pleuras, en las células mesoteliales. Acá tenemos una evolución de lo que sería un derrame pleural en función de los procesos patológicos que van a ir ocurriendo. Fíjense, inicialmente dice no hay derrame, después derrame no complicado, después derrame complicado, el empiema, ¿sí? Que es la colección de pus en las pleuras, y el empiema loculado, que es el empiema complicado, ¿sí? Del proceso. Y esto tiene que ver, fíjense que tienen las características físicas de lo que sería el líquido, ceroso, sin características anormales, turbio, cuando ya empieza a ser complicado, y cuando empieza a haber empiema ya empieza a haber pus. ¿Sí? Y esto es lo que va ocurriendo. Fíjense, proceso inflamatorio sin extensión a la pleura visceral, tenemos predominio de neutrófilos o monocitos, hay simplemente dolor pleurítico, ¿sí? Por roce de las pleuras, pero fíjense, a medida que va aumentando todo este proceso, fíjense que aumento del líquido intersticial, fíjense que el líquido estéril tiene un pH mayor a 720, o sea, todavía estamos bien. Recuerden ustedes que un derrame pleural paraneumónico tiene un pH menor de 730. Fíjense que empieza a aumentar la permeabilidad capilar y hay vasodilatación como consecuencia de la presencia de los neutrófilos y la síntesis de interleuquinas, interferón y factor de necrosis tumoral alfa, como dice acá. Y esto lleva entonces a un derrame, ¿sí? Acá ya empieza a haber colección de líquido, o sea, aumento del contenido de líquido entre las pleuras. Si esto va progresando, entonces llegan muchos polimorfonucleares, puede llegar a empezar a haber invasiones de gérmenes, o sea, los gérmenes pueden traslocar y pasar el líquido pleural, y eso entonces empezar a complicar un poco más, porque ya puedo aislar gérmenes desde el líquido pleural. Ya empieza a haber un proceso anaeróbico, fíjense, con la glucólisis y formación de ácido láctico, entonces el ácido láctico aumenta, tenemos una respiración de tipo anaeróbica. ¿Eso qué hace? Hace descender el pH, descender la glucosa, porque consume la glucosa. ¿Quién consume la glucosa? Y estos polimorfonucleares que han llegado a producir la fagocitosis, y las bacterias que también han traslocado, ¿sí? Que han pasado
a la pleura, así que han atravesado la pleura y han llegado al espacio pleural. Todo esto entonces genera un consumo de glucosa, entonces la glucosa ya no es similar a la del plasma, sino que es mucho menor. Y aumenta la lactato deshidrogenasa como consecuencia entonces de que aumenta la permeabilidad vascular. Entonces empiezan a pasar muchas proteínas de mayor peso molecular que antes no habían atravesado la barrera capilar. ¿Todo esto qué hace? Bueno, que el líquido tenga una característica definida, turbio, ¿sí? O ligeramente turbio, o puede ser, bueno, de opalescente a turbio, que tenga un pH menor de 7,20 por toda esta respiración anaeróbica, acumulación de ácido láctico y dióxido de carbono, que se genera en el líquido pleural como consecuencia del metabolismo bacteriano y del metabolismo de los polímeros nucleares aumentados, ¿sí? Luego, fíjense que si esto continúa, empiezan a haber depósitos de fibrina, hay un efecto procoagulante y una disminución de la fibrinolisis, con donde, fíjense que disminuye el TPA, que ustedes saben que es el factor tisular activador del plasminógeno, y aumenta el PAI. ¿Sí? Todo eso es lo que inhibe la fibrinolisis y genera un estado procoagulante con la coagulación, ¿sí? Y la deposición, depósito, mejor dicho, de fibrina, ¿sí? De mallas de fibrina. Y esto es lo que genera de que este líquido, que ya viene a ser, desde por acá, ya empieza a ser un trasudado netamente, con gran cantidad de leucocitos que ya empiezan a morir, se genera la pus, coagule espontáneamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de realizar el estudio citológico y el estudio bacteriológico, que el líquido no esté coagulado. Entonces, fíjense que tenemos una situación de procoagulación. Y después, bueno, más adelante, si continúa esto, tenemos invasión de fibroblastos, red de tabiques de fibrina, con la generación de los granulomas, ¿sí? A nivel del depósito de colágeno por parte de los fibroblastos que han invadido al líquido pleural y entonces generan una cicatrización, ¿sí? Si esto continúa. Esto es algo que encontré que se los voy a pasar, es de un paper, de un trabajo. Ustedes saben que a mí me gusta que ustedes lean trabajos y necesito que ustedes estén, porque los trabajos son la forma de actualización que uno tiene, ¿sí? Uno tiene que, ya a esta altura, perdón, no nos alcanza a leer solamente los libros, tenemos que leer los trabajos de investigación, los trabajos que se publican, en donde se están viendo los casos y se están viendo nuevas metodologías que se pueden utilizar para el estudio, ¿sí? de estos líquidos en particular. Pero uno puede especializarse o leer trabajos de cualquier área de la bioquímica clínica, cualquier cosa. Que es más o menos lo mismo que le estaba diciendo en la diapositiva anterior, pero me gustó ponerlos porque les voy a dar de bibliografía, para que vean que saco cosas de artículos científicos, ¿no? Que a mí me gusta sacar esas cosas. Fíjense que acá dice, tenemos la fisiopatología, el aspecto del líquido, la bioquímica y la bacteriología. Está como más sintético. Miren que acá dice que, bueno, hay fase exudativa, donde hay daño pleural, inflamación inicial, quimiotaxis por neutrófilos, aumento de la permeabilidad vascular y pleural, ¿sí? Por las citoquinas que van produciendo estos neutrófilos. Entonces hay aparición del derrame pleural. Aparece el derrame pleural, aumenta el volumen de líquido en el espacio pleural. En este estadio, fíjense que el aspecto bioquímico, o el aspecto del líquido, perdón, es derrame pleural simple, líquido libre, claro, con las características del ultrafiltrado del plasma, generalmente. El pH dijimos mayor a 7,20, la glucosa normal, la lactato baja, la LDH, digo, lactato deshidrogenasa, no se confunde con el ácido láctico, normales, ¿no? Menores a 1000 unidades internacionales por litro. Fíjense que la glucosa es semejante a la glucemia. Y el aspecto bacteriológico no se aíslan microorganismos. Si esto continúa, fíjense, hay una fase fibropurulenta, que habíamos dicho anteriormente, donde hay una fase procoagulante y demás, la inflamación continúa, hay translocaciones bacterianas, eso es lo que yo les contaba anteriormente, y fíjense que dice activación de la cascada de la coagulación, aumento de los depósitos de fibrina pleural y remodelado de la fibrina, y baja regulación de las vías fibrinolíticas locales, o sea, hay poca fibrinolisis. Entonces, ¿esto qué hace? Que sea un derrame paraneumónico complicado,
el líquido sea turbio, más o menos septos fibrosos, hay pocos o muchos septos fibrosos, y loculaciones, estos granulomas que se formaban. Esta pus, sí, que tiene. Fíjense que las características del líquido bioquímicamente hablando ya cambiaron. pH menor a 720, glucosa baja, LDH aumentada. Y se pueden aislar microorganismos. Si esto prosigue, tenemos la fase organizativa, donde ya aparecen los fibroblastos y demás. Entonces, fíjense, quimiostaxis de fibroblastos, fibrosis sobre ambas superficies pleurales. Entonces esto lleva a un empiema, a la presencia de pus, y con todos los valores bioquímicos y bacteriológicos complicados, y que habíamos visto anteriormente. Bueno, entonces, causas de derrame pleural, esto siempre lo mismo, pero lo voy a volver a decir, ya que está en la diapositiva, para que lo tengamos bien en claro. Si es ultrasudado, aumento de la presión capilar, entonces insuficiencia cardíaca congestiva, disminución de la presión oncótica, síndrome nefrótico, pero recuerden que desnutrición, mala absorción, hay muchos otros procesos que también llevan a una disminución de la presión oncótica, un proceso de hipoliuminemia. Paso de trasudado líquido peritoneal, entonces cirrosis hepática con ascitis. Generalmente la cirrosis hepática lleva a una ascitis y también lleva a un derrame pleural muchas veces. Mecanismos no precisados, bueno, la embolia y, bueno, mexidema que es muy poco frecuente. Si hablamos de exudado, aumento de la permeabilidad capilar y o bloqueo linfático, infecciones bacterianas o de tuberculosis, las neoplasias, embolia pulmonar, extensión de enfermedades del aparato digestivo, enfermedades de colágeno, colagenopatías, o sea, tienen que ver con la presencia de anticuerpos. Siempre que vean enfermedades de colágeno, asócienlo a lupus, bueno, drogas, neumotórax, quilotórax, etc. Esto lo vamos a pasar porque esto es todo lo que vimos en la parte que tuvieron conmigo, creo ustedes, de técnicas de laboratorio, en donde habla de valor predictivo positivo, valor predictivo negativo y demás. Bien, ¿qué es la sensibilidad y demás? ¿Para qué nosotros hacemos todos estos estudios? Recordarán ustedes de fisiopatología que yo les contaba que los médicos siempre trabajan con algoritmos diagnósticos y con scores. Recordarán el SOFA que habíamos charlado en aquella oportunidad. En este caso, fíjense que están los criterios de Light. Light es un científico que indicó cuáles son los criterios o que definen mayormente con una buena sensibilidad y especificidad que un líquido en particular sea un trasudado o un exudado. ¿Sí? Fíjense que tenemos entonces la LDH en el líquido pleural, la relación de LDH pleural en el suero, las proteínas en el líquido pleural y proteínas versus proteínas séricas, la albúmina sérica versus la albúmina del líquido pleural, el colesterol del líquido pleural y la relación entre el colesterol pleural y el colesterol sérico. Entonces, para esto, primeramente, nosotros tenemos que saber que para que el médico evalúe si estamos en presencia de un exudado o un trasudado, no solo debe enviar al laboratorio el líquido en cuestión tomado de forma adecuada y en el tubo adecuado, con el anticoagulante adecuado, sino que también debe enviar una muestra de sangre, que generalmente se la manda en un tubo seco, o también puede ser de heparina de litio. ¿Por qué? Porque las mismas determinaciones químicas que vamos a hacer en el líquido pleural, las vamos a realizar en el líquido, en el suero del paciente. ¿Para qué? Para después hacer estas relaciones. Relación líquido pleural, suero de LDH, relación líquido pleural, suero de proteínas totales, lo mismo para la albúmina y lo mismo para el colesterol. Entonces, para eso el médico tiene que mandar una muestra pareada de un líquido con el suero del paciente. El suero o plasma obtenido con heparina de litio en caso que no tenga un suero. Y entonces acá les muestra, en el caso de la LDH mayor, bueno, la LDH en el líquido pleural, para que sea un trasudado tiene que ser menor, de 2/3 de lo que sería en el suero, mientras que para que sea un exudado tiene que ser mayor a 2/3 de lo que sería en el suero. La relación entre el líquido pleural y en el suero de la LDH tiene que ser menor a 0,6 para que sea un trasudado,
y tiene que ser mayor a 0,6 para que sea un exudado. Fíjense que en un exudado aumenta también el líquido pleural, por eso aumenta la relación. Las proteínas en el líquido pleural versus las proteínas séricas tienen que ser menores a 0,5 para que sea un trasudado, tiene que haber pocas proteínas, eso es lo que está diciendo, lo mismo que poca LDH, y tiene que haber una relación mayor, es decir, tiene que aumentar la cantidad de proteínas en el líquido pleural en el caso de ser un exudado. Fíjense que tenemos una sensibilidad del 82 con la especificidad del 89 en todos estos procesos, ¿no? O sea, alta sensibilidad y especificidad. La albúmina, fíjense también, mayor a 12, la relación entre albúmina sérica y albúmina líquido pleural, tiene que ser mayor, a 12 gramos decilitro en el caso de un trasudado, o menor de 12 gramos por decilitro en el caso de un exudado. Fíjense que acá tenemos albúmina sérica sobre albúmina de líquido pleural, o sea, al revés. Por eso es mayor la relación, no es menor. El colesterol, fíjense que tiene baja sensibilidad y especificidad más o menos, y la relación entre el colesterol y líquido pleural y el colesterol sérico tiene que ser menor a 0,3 o mayor a 0,3 según sea un trasudado o un exudado respectivamente. Entonces estos son los analitos que nosotros vamos a medir en el líquido pleural y también en el suero, se les vamos a entregar al paciente, al médico, y el médico va a hacer estas cuentas y en función de eso va a definir, ¿estamos en presencia de un trasudado o estamos en presencia de un exudado? Según los criterios del AIE. Acá tenemos lo mismo, fíjense que acá se suma la glucosa, por ejemplo, fíjense que acá tenemos la glucosa, con una glucosa mayor a 40 o mayor a 60, dependiendo de donde encontremos el valor, miligramos de decilitro sería un trasudado, o sea, cercano a lo que sería el valor sérico, y sería un exudado si es que la glucosa es menor a 60 o menor o igual a 40, y eso tiene que ver con el consumo. ¿Sí? Recuerden siempre eso. ¿Por qué disminuye la glucosa en el líquido pleural de un derrame pleural complicado? Porque hay consumo tanto por parte de los polimorfonucleares como por parte de las bacterias. ¿Sí? La concentración de LDH, fíjense que acá está distinta, pero es lactatodesohidrogenasa, dice acá, es menor a 1000 en ultrasudado y mayor a 1000 unidades por mililitro. Unidades por mililitro, por mililitro se está tomando acá, en un exudado. Y la relación proteínas de líquido pleural, proteínas séricas sigue siendo la misma. Menor a 0,5 o igual a 0,5 para un trasudado o mayor a 0,5 si es que fuera un exudado. Bueno, acá lo vamos a pasar porque ya estuvimos viendo lo mismo siempre, pero tienen las patologías nuevamente, la desnutrición, el síndrome nefrótico como causas de trasudado, causas de exudado, infecciones, las tumorales, las enfermedades sistémicas, lupus eritematoso, y las digestivas, ahí tienen pancreatitis aguda, y tienen algunas otras enfermedades propias del sistema digestivo que pueden redundar en una alteración a nivel pleural. Bueno, el análisis del líquido pleural tiene que ver primero con el aspecto, ¿sí? El aspecto del líquido. ¿Qué aspecto tiene? Aspecto límpido, aspecto ligeramente opalescente, ligeramente turbio, ¿sí? Entonces, fíjense, si el aspecto es hemático, muy hemático, y generalmente es turbio, quiere decir que hay gran cantidad de hematíes dando vuelta. Y estos hematíes pueden provenir, es muy poco probable que sean propios de la punción, ¿sí? Entonces se hace un liquidocrito o pleurocrito, se le llama. Es decir, pasarlo por el contador hematológico y ver qué da, ¿sí? ¿Qué da en cuanto al hematocrito, que sería el liquidocrito o el pleurocrito? Y hay que ver que la relación entre el pleurocrito y el hematocrito sea mayor a 0,5. Entonces, si se verifica esta relación entre el hematocrito que tiene el paciente y el por así decirlo, ¿no? El hematocrito, entre comillas, que tiene el líquido,
es mayor esa relación a 0,5, entonces estamos en presencia de un hemotórax, es decir, presencia de sangre en la cavidad pleural, ¿sí? Si es turbio, puede ser muy turbio, puede ser un quilotórax, que tiene que ver entonces con la presencia de líquido quiloso o líquido linfático, ¿sí? O empiema puede ser, o sea, presencia de pus, mucho contenido de glóbulos blancos y leucocitos. Pus tiene que ver con empiema. Entonces tenemos que descartar cuál de las dos es. Entonces vamos a ver dentro de un rato cómo se descartan cualquiera de estas dos cosas. Sí, bueno, si es pútrido, bueno, puede ser una empiema, si es viscoso, un mesotelioma, si es chocolate o chocolatoso, es una amebiasis, se presenta la presencia de amebas muchas veces. Generalmente, ya les digo, la información que damos en cuanto al aspecto es límpido en caso de ser ultrasudado, y en caso de ser un exudado puede ser turbio, palescente, ligeramente turbio, ¿sí? No damos información de que sea un empiema o quilotórax. Sí podemos decir que es hemático por las características que tiene el líquido y hacer esta relación de el pleurocrito dividido el hematocrito. Para que el médico pueda definir entonces un hemotórax. Bien. Exámenes macroscópicos. Entonces, la apariencia macroscópica del líquido pleural puede ofrecer información de interés diagnóstico. Y dice, normal puede ser. ¿Sí? Esto puede ser un líquido pleural normal o no. Eso tenemos que seguir analizando. No queda análisis solamente en el líquido, en el análisis macroscópico del líquido pleural, sino que viene análisis físico, químico y citológico. La presencia del líquido pleural es siempre patológica, eso es lo que yo les decía. El líquido pleural es patológico. Ahora, a ver, la causa, ¿cuál es? ¿Sí? Eso es lo que queremos buscar. Los líquidos amarillos y cerosos y límpidos suelen ser característicos de los trasudados. Eso subrayélo porque es así. Otras características, turbio y lechoso. Es turbio y lechoso. Veamos. Postcentrifugado, ¿qué pasa? Límpido, procesos infecciosos o empiema. ¿Qué quiere decir eso? Que al centrifugar todos los glóbulos blancos se alimentaron y me queda un sobrenadante límpido, ¿sí? Entonces estamos hablando de procesos infecciosos o empiemas. Si luego de la centrifugación persiste este aspecto lechoso y turbio, entonces pueden ser un quilotórax o un pseudoquilotórax, ¿sí? O sea, presencia de muchos triglicéridos, por ejemplo, ¿sí? Que los triglicéridos, por más que centrifuguemos, no van a sedimentar. Si son hemorrágicos, esto ya lo analizamos hace un ratito. Realizar el hematocrito del líquido, o sea, el liquidocrito, el pleurocrito, como quieran decirlo. Si el hematocrito, si la relación entre el hematocrito y el líquido es mayor al 50% de la sangre, entonces tenemos un hemotórax. Si es menor, tenemos o neoplasias o alguna otra patología que pueda llegar a generar ese trastorno. Por ejemplo, embolia pulmonar, pero lo más importante es descartar el hemotórax. Bueno, pueden ser biliosos, secundario a obstrucciones de las vías biliares. Achocolatado, bueno, ya dijimos, amebiasis, infección por microorganismos anaeróbicos. Claro y viscoso, mesoteliomas malignos. ¿Sí? Mesoteliomas tiene que ver con cáncer del mesotelio, ¿sí? Las células mesoteliales. Diagnóstico, lo mismo, la toracocentesis, el aspecto. Estamos analizando siempre aspectos. Acá hacemos lo mismo. Así que ya no lo vamos a volver a discutir. Continuamos. Así avanzamos un poquito. Bien, derrame pleural paraneumónico. Entonces, es generalmente asociado a infecciones pulmonares, o sea, paraneumónico quiere decir que es un derrame pleural como consecuencia de una neumonía. El problema es saber de qué tipo de neumonía estamos hablando, ¿sí? Entonces, generalmente asociado a infecciones pulmonares, abscesos, bronquiectasias infectivas. Fíjense, en todos los pacientes con neumonía debe plantearse la presencia de un derrame pleural paraneumónico, ¿sí? Si tiene neumonía, podemos pensar que puede generar entonces una colección de líquido intrapleural. ¿Cuáles son los principales agentes etiológicos? Si no es lo mismo si la neumonía es intrahospitalaria que si es extrahospitalaria. Eso ya lo he charlado ustedes en microbiología clínica.
Si fuera una neumonía de la comunidad, serán estos microorganismos generalmente los que produzcan esta neumonía. Entonces, el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus, o algunos anaerobios, o el Piógenes, el grupo A, ¿sí? Streptococcus grupo A. Si fuera nosocomial, también aureus, Pseudomonas aeruginosa o Pseudomonas sp, fíjense que ponen ahí, y Enterobacter, ¿sí? Cualquier tipo de Enterobacter, Bacilo gram negativo. Entonces es importante. Y esto, en lo último, lo vamos a encontrar desde los frascos de cultivo que se aíslan desde el líquido pleural, o también muchas veces del hemocultivo, ¿sí? Del paciente. Porque generalmente estos pacientes también se hemocultivan. Bueno, si de la toracocentesis llegamos a ver un líquido purulento, entonces lo más frecuente es el empiema, ¿sí? O un derrame pleural complicado, paraneumónico complicado. ¿Qué se debe hacer? Bueno, lo más importante es el estudio microbiológico. Hay que aislar el agente etiológico que está generando este derrame pleural paraneumónico complicado, ¿sí? Entonces se hace tinción de Gram, cultivo, y se hace el drenaje del líquido. Si el líquido es seroso, bueno, seguramente será, o puede ser un líquido que tenga que ver con características inflamatorias o no, ¿sí? Generalmente un líquido con alteraciones mecánicas, o sea, un trasudado. Fíjense que se hacen las mismas cosas, pH, tinción de Gram, cultivo, bioquímica y fórmula leucocitaria, ¿sí? Si todo esto da positivo, fíjense, tinción de Gram positiva, bioquímica positiva, o sea, alterada quiere decir esto, ¿no? Y fórmula leucocitaria también alterada, entonces si el pH es menor de 7,2, hay que hacer un drenaje. Si el pH es mayor de 7,2, entonces la toracocentesis, se hace una toracocentesis simplemente evacuadora, de a poquito se va haciendo, no se hace un drenaje constante. Bueno, esto lo pasamos, acá se ve el kilotórax como lo ven ustedes en un líquido con tapa rosca, acá tienen la toracocentesis cómo se realiza. Acá ven nuevamente la toracocentesis cómo lo están realizando, fíjense el el líquido con característica lechosa que lo van sacando. Esa genita generalmente debería estar heparinizada para hacer la toma de la muestra. Fíjense que el campo está esterilizado o por lo menos está con un antiséptico. Acá tenemos un líquido tomado con una jeringa con heparina de litio, con un obturador, en una aerobiosis. No debería haber burbujas si queremos hacer pH. Y me han mandado así el líquido simplemente, y yo lo tenía que a partir de ahí hacer los estudios citológicos y físico-químicos, ¿sí? De acá tomo las alícuotas y realizo la química y el recuento celular, como vamos a ver en el video que continúa. Bueno, nuevamente, exudado y trasudado pus, exudado edema, y acá tienen entonces el edema en los alveolos pulmonares y la pus. Bien, quedamos acá y continuamos en el video que sigue.